Pido que se sienten, por favor, y que abran sus copias de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Hoy estamos iniciando el capítulo 12, vamos a estar de los versículos del 1 al 12. Y como verán en algunas de sus Biblias que tienen algunos títulos, esta sección, en algunas de ellas se titula como una advertencia contra la hipocresía. Así que vamos a estar viendo esto. Leemos Lucas 12 del 1 al 12. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Oremos. Señor Dios, venimos hoy ante tu palabra y bajo tu palabra. Permítenos tener una actitud enseñable y permite que cada uno de mis hermanos cuando escuchan sean buenos bereanos también, Señor, que puedan filtrar a la luz de tu palabra lo que hoy diré, y si hay algo que sale de mi boca que no procede de ti, que pueda ser desechado por ellos. Ayúdame, Señor, a hablar solo aquello por tu Espíritu Santo, que será conforme a tu palabra y que edificará a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos ustedes se dan cuenta que en el siglo pasado hubo un par de guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial en específico, después de que la Alemania nazi fuera derrotada, se dio una persecución y captura de varios soldados nazis, de todos los niveles, generales, capitanes, soldados rasos o de escala básica. Algo interesante que sucedía en los registros que se tienen acerca de los juicios que se hicieron es que los soldados de escala básica, cuando les preguntaban por qué habían hecho todo lo que hicieron, siempre decían: me lo ordenaron. Fue una orden que me dieron. Y recordemos que estaban ellos en un ejército y los militares, alguien que esté familiarizado con los militares, sabe que respetan mucho las jerarquías. Entonces ellos tenían temor a la jerarquía. Ellos tenían temor a los superiores. Y por eso actuaron sin discernir o aún sabiendo que no era correcto lo que hacían. Algo similar es lo que encontramos en el texto de esta tarde, en donde Jesús le está diciendo a su iglesia, a sus discípulos: no dejen que el temor por lo que otros, por lo que superiores puedan llegar a hacerles a ustedes, los haga vivir en una vida de hipocresía, en una vida en donde no hayan entregado su corazón a mí. Mi idea es que lo podamos ver desde 2 puntos. El primero, desde los versículos 1 al 4, un problema: hipocresía por temor al hombre. El segundo punto, desde los versículos 5 al 12, una solución: temor y deleite en el Dios Trino. Un problema: hipocresía por temor al hombre. Una solución: temor y deleite en el Dios Trino. Comencemos con el primer punto. Vemos aquí, recordemos de dónde venimos siempre. Lo que sucedió anteriormente es Jesús dándole a los fariseos, a los escribas,
por la vida de hipocresía en la cual ellos están viviendo, colocando cargas más allá de lo que la Escritura daba, para que otros vivieran, cargas que ni siquiera ellos eran capaces de vivir. Entonces, mientras está sucediendo esto, dice que hay una cantidad de personas, una multitud de miles y miles. Esto es para una frase similar a lo que nosotros decimos. Había un montón de gente. Sí, era un montón de gente lo que había aquí, miles de miles. Había muchas personas. Pero lo que vemos es que en ese momento, cuando está esta gran cantidad de personas, Jesús no se para y dice, ustedes miles y miles, escuchen. No. Dice que Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. En esos miles y miles, Él dirige estas palabras a aquellos que andaban con Él constantemente. Quizás estaban los 70 que fueron enviados y que regresaron alegres porque habían expulsado demonios por todos lados. Eran sus discípulos. ¿Y qué les dice a sus discípulos? Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Sabemos que la levadura es algo que empieza, se coloca una parte de una masa y empieza y llega a toda la masa. Le está diciendo a sus propios discípulos, hey, ustedes, acuérdense que acabo de decirle a los fariseos y escribas esto y esto. Ojo, ojo, discípulos míos, que ustedes no vivan de esa forma. Cuidado que ustedes mismos, los que se dicen creyentes, cristianos, no estén actuando de la misma manera que aquellos a los que acabo de acusar. Pero si lo pensamos bien, estas son palabras que podemos tomar para nosotros mismos. A Jesús hablándonos en este momento también a nosotros y diciéndonos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hace algunos meses, A.B. regresó de un viaje de ver a sus papás en un rancho, contándome una anécdota que había sucedido con Abigail. Es que una de mis cuñadas, que aún vive en casa, tenía su cama con mucha ropa. Era un desorden. Creo que todos hemos entrado a una habitación que hay un gran desorden, ¿verdad? Entonces sucedió que Abigail lo ordenó. Y todos acuerdan, pues dice que la cama ya no tenía aquel desorden, pero Abigail dijo, pero no vayan a abrir el closet, el ropero, porque todo les va a caer encima. Solo empezó a meter y meter y meter sin ningún cuidado. Y ella después dijo, es que era mucho trabajo si lo ordenaba. A veces nuestras vidas pueden ser así, una cama bien extendida, bien bonita, pero por favor, no abran el closet. Porque de pronto van a empezar a salir un montón de cosas en las que estamos viviendo. Un montón de hipocresías en las que estamos viviendo. Un montón de cosas que tenemos ahí ocultas. Y que no queremos ordenar porque lleva trabajo. Porque lleva dolor. Porque es difícil. Porque no es una tarea fácil. ¿Cómo estamos nosotros viviendo en este momento? Y aquí es importante que recordemos siempre lo que hemos hablado. Una vez que creemos en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, somos declarados santos, justos. Pero seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa lucha es la que muchas veces nosotros podemos estar perdiendo porque estamos echándole combustible. Sabemos cuál es nuestro pecado. Y en lugar de luchar, de mortificar por el poder del Espíritu Santo ese pecado, estamos echando un poquito de combustible para que se encienda más y más. Entonces esto mismo es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta advertencia que Jesús hace a sus discípulos nos hace a nosotros mismos ahora? Porque después Él dice que todo lo que se hace en lo oculto se revela. Porque todo lo que podamos estar haciendo escondidas se va a llegar a conocer. Porque así como estaban esos fariseos y esos escribas pegándose en el pecho, pero después siendo expuestos, nos puede suceder a nosotros mismos también, si no nos arrepentimos del pecado en el que estemos viviendo.
Nosotros muchas veces podemos ser los más grandes religiosos que pueden existir. Nosotros mismos podemos estar ante este peligro, ante esta realidad, ante este principio, de que cuando no hay arrepentimiento, cuando hay una vida en hipocresía ante el Señor, todo se puede revelar. Y cuán doloroso será que nuestro nombre o el nombre de nuestra familia sea manchado por una vida de hipocresía, por una vida de pecado, que no queremos negar, que no queremos luchar, que no queremos mortificar, sino que la alimentamos muchas veces. Jesús está diciéndoles, miren, es por el bien de ustedes. No es aquí simplemente porque yo quiero estarles diciendo, porque yo quiero decirles que gran maestro soy. Es por el bien de ustedes. Porque en algún momento sus pecados van a salir a la luz pública. Si no hay un arrepentimiento de estos. Y cuando salen traen consecuencias. Hace poco Adán estaba hablando de eso en la lectura de la palabra. Hay consecuencias. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. Le estaba diciendo a sus discípulos, nos está diciendo a nosotros. Es necesario abrir ese closet, que caiga esa ropa y empezar a ordenarla. Y va a llevar trabajo muchas veces. E implicará desprenderse de algunas prendas, de algunas ropas que no sirven. Que no deben estar ahí. Ahora, vemos la advertencia de Jesús contra vivir una vida en hipocresía. Vemos el por qué. ¿Qué consecuencia puede haber al no haber un arrepentimiento de esa vida de hipocresía? Pero también Él luego muestra la causa de la hipocresía. Y lo encontramos en el versículo 4 cuando dice, no teman a los que matan el cuerpo. Y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Está apuntando al temor que muchas veces tenemos al hombre. Está apuntando al temor que muchas veces nosotros tenemos a las personas. Muchas veces, jóvenes, ustedes van a llegar y por el temor que tienen a sus amigos, el temor de no ser aceptados, van a vivir unas vidas en hipocresía. Se van a sentar aquí domingo a domingo y van a cantar todo lo que tenemos en el boletín y van a confesar la fe histórica que confesamos cada domingo y que nos une a la familia de la fe durante miles de años. Pero por temor a sus compañeros, a sus amigos, van a estar viviendo alejados del Señor por completo. Van a estar ante ellos viviendo para ustedes mismos y para Satanás. Hace poco yo estaba hablando, no hace poco, en Navidad específicamente, estaba hablando con uno de ustedes acerca de lo difícil que está haciendo algunas cosas en su trabajo. Y cómo su jefe le llegó y le dijo, vos sos honesto, sos íntegro. Y eso está bueno, pero no lo seas tanto aquí porque puedes meternos en problemas. Muchas veces a nuestros propios jefes vamos a tenerles temor porque van a decir, no, es que me vas a meter un problema. O es que no, tenemos que reportar esto ante las autoridades. O tenemos que hacer que se vea que estamos haciendo todo esto. Así que no, aquí la honestidad no vale. Hacela allá en la iglesia si querés, pero aquí no. Y todo el que ha estado en un ambiente laboral así sabe que ahí llega a haber ese tipo de presión. Y cuando se piensa, pagar casa, pagar luz, pagar escuela, pagar comida. Y se empieza todo eso en la mente. Y ese es un camino a la hipocresía, por el temor debido al poder que ese jefe tiene. O a veces el temor que muchos hijos tienen de sus padres. Te voy a correr de esta casa. Si seguís con esas cosas de cristianos, ya no vas a estar acá. Y se teme, ¿y yo dónde me voy a ir a vivir? Yo estoy estudiando. ¿Yo qué voy a vivir? Pero a la par de esto, se vive con otro temor.
Se vive con el otro temor de el hombre, estoy actuando en hipocresía a causa del temor que tengo por el poder de esta otra persona, pero también estoy con el temor de que ¡boom! De un solo, mi hipocresía salga a la luz. Estoy con el temor de que alguien de pronto me diga, sin que yo me lo espere, dame tu celular, voy a revisar el historial. Uf. O enseñar, quiero ver la galería de fotografías que hay. O cualquier otra cosa. Jesús está diciendo, el temor al hombre hace que vivan en hipocresía y les hace estar viviendo en temor de ser descubiertos. En temor de a qué momento alguien expone esta maldad que hay en mi corazón y me avergüenza y avergüenza a mi familia. Y eso es lo que Jesús les está diciendo aquí, por eso no vivan en hipocresía. Y le está diciendo, el temor que ustedes tienen al ser humano es lo que les hace vivir en hipocresía. Pero también, luego viene y les da, y esto nos lleva al segundo punto, una solución. ¿Cuál es la solución entonces para este temor que tenemos al ser humano muchas veces, que nos hace llegar a vivir en hipocresía, en ofender al Señor y no deleitarnos en quién es nuestro Dios? La solución es un temor y un deleite en el Dios Trino. Siempre hemos hablado, se ha hablado desde este púlpito que el temor al hombre o cualquier tipo de temor llega a paralizarnos o a tomar decisiones incorrectas. Pero el temor al Señor nos lleva a tomar las decisiones correctas. Nos lleva a recordar en quién confiamos. No nos paraliza. Nos mueve a glorificarle. Y Jesús comienza a exponer este temor al Dios Trino y lo desglosa. Un temor y deleite en el Dios Trino, viéndolo desde el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los versículos del 5 al 7 dice, miren, les voy a decir en verdad quién deben de temer. Deben de temer a Dios. Y en este contexto, cuando habla Dios en general, debemos entender Dios Padre. Está diciendo, miren, ustedes le están temiendo a esos hombres que tienen poder. Sí tienen poder. Y sí los pueden matar, porque podían hacerlo. Se agarraron a Jesús y movieron masas para crucificarlo a un X, digamos, a una persona de clase baja. Podían llevarlos a la muerte sin ningún problema. Entonces le dice, sí, esa gente los puede matar, pero ¿saben qué? Ustedes témanle a aquel que puede matar su cuerpo, pero además de eso, arrojar al infierno. Erróneamente, en nuestro contexto muchas veces se atribuye este poder a Satanás. Y tenemos que recordar algo. Satanás no es Hades, el señor de los infiernos, según las mitologías griega. Satanás es alguien más que va camino a un lago de fuego que está preparado para él y sus demonios. Él no va a ser el jefe que va a estar dando látigos y diciendo, a este tal nivel de castigo, a este súbanle un poquito al horno. Porque el infierno es el dominio de nuestro Dios también. El infierno es donde la ira del Señor se va a estar manifestando eternamente y para siempre. Y entonces cuando dice que hay que temer a aquel que puede matar nuestros cuerpos, porque el Señor puede hacerle así hoy y caemos todos aquí fulminados, pero también puede tomar nuestras almas y llevarlas al infierno para que estén continuamente sufriendo. A este le dice que teman. Pero también Jesús dice, ok, teman al Padre, pero deleítense en Él. Y comienza y dice, no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas. ¿Cuántos de ustedes han ido, por ejemplo, a un mercado o una calle y han visto en unas jaulas que tienen esos pollitos amarillos? Que se ven tan bonitos y los niños, yo lo quiero, pero cuando crecen ya nadie los quiere y solo estamos pensando en cuándo los hacemos fritos. Jesús está diciendo, hey, esos pollitos son cuidados por su Padre. Esos pollitos amarillos que están ahí esperando a ver quién los compra y se los lleva a su casa para que les dé arroz y que empiecen a comer. Son cuidados por su Padre. Ustedes valen más
que esos pollitos, que esos pajarillos. Y si valen por más que ustedes, si ustedes valen más que ellos, ¿por qué van a temer? Cada cabello de nuestras cabezas, dice, está contado por el Señor. Hermanos, cuando nosotros entendemos que podemos deleitarnos en ese Dios que cuida de seres tan pequeños y que nos cuida a nosotros por consiguiente, podemos dejar el temor al hombre. Porque si nos despide ese jefe que está pidiéndonos que actuemos de forma inadecuada, el Señor es quien nos sostiene. Porque si nos abandona nuestros padres, nuestra madre con todo y eso, el Señor nos recogerá y nos injerta en una familia de la fe. Porque si nuestros amigos, jóvenes, niños, si sus amigos los rechazan, Jesús dijo, yo los llamo mis amigos. Y deleitarnos en ese Dios que cuida de seres tan pequeños, que no valen lo mismo que nosotros, que el ser humano, que es la cúspide de la creación, donde está la imagen y la semejanza de Dios. Si cuida de esos seres tan pequeños, también cuida de nosotros. Luego viene Jesús y dice, ok, miren, una solución para erradicar, para combatir este temor al ser humano, al hombre, es deleitarse en el Dios Trino. Ya vimos lo que dice Dios Padre, pero también habla de Él, de Dios Hijo, y dice, en los versículos del 8 al 9 comienza a decir, si alguien me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles. Yo creo que a todos nosotros nos gusta cuando ustedes, por ejemplo, niños, vienen y les dicen, buen trabajo, la estrella en la frente porque hiciste bien todo. O cuando ante sus hermanos o sus compañeros dicen, un aplauso para él que acaba de hacer bien su tarea. O cuando en el trabajo dicen, queremos felicitar públicamente a él o a ella porque ha sido el empleado del mes. O en cualquier lugar cuando se nos reconozca, nos sentimos muy alegres. Pero ¿saben qué? Eso no tiene nada de parecido con que Jesús diga, Él es mío, ella es mía. ¿Qué más deleite vamos a tener que cuando Cristo esté mencionando nuestros nombres y diciendo que nos reconoce, que somos parte de Él, que sí, son mis hermanos menores, yo soy su hermano mayor, yo los cuido, ellos están conmigo? Eso será más grande que ser el empleado del mes, que estar en el cuadro de honor o que cualquier otro reconocimiento que tengamos. Pero también Jesús dice, pero el que me niegue, yo lo voy a negar. Y ser negado por Jesús nos va a doler más que cualquier padre o madre que nos haya abandonado, que cualquier esposo o esposa que haya sido infiel, que cualquier jefe que nos haya despedido o nos haya dicho no servís. Va a doler más que eso. Será un dolor eterno. Entonces Jesús dice, deleítense en mí, témanme a mí, que es un temor sano, para que combatan el temor al hombre. Pero luego también sigue en esta exposición trinitaria de cómo luchar contra el temor al hombre y nos lleva a tener temor y deleite en el Espíritu Santo. Y dice, quiero leer esta parte del 10 al 12. Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Quiero detenerme ahí un poco. Primero comienza a exponer el temor que debemos de tener al Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer algunas aclaraciones, algunas cosas. También en nuestra cultura se ha enfatizado mucho, se ha querido decir que este punto se refiere a que si yo no creo en hablar en lenguas, entonces estoy blasfemando contra el Espíritu Santo.
Si yo no creo que el Espíritu Santo puede llevarme a hacer esto o lo otro, entonces estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Que si yo estoy en una reunión y alguien me pone la mano y no caigo al piso, entonces estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Y creo que cada uno de ustedes puede aportar algo a la lista. Hay algunas cosas que debemos de poner primero claras. En primer lugar, si hay un tan solo pecado, que el sacrificio de Cristo no sea capaz de pagar, Cristo murió en vano. No hay ningún pecado que el sacrificio de Cristo no pueda cubrir por aquellos que son suyos. Ese es el primer punto. El segundo punto, entendamos cuál es la labor del Espíritu Santo. Cuando ustedes leen Efesios 1, vemos también una exposición trinitaria de cómo el Padre nos ha escogido, cómo Cristo lleva a cabo la obra y cómo el Espíritu Santo nos sella con la obra de Cristo, aquellos que hemos sido escogidos por el Padre. Y luego también, en el Evangelio de Juan, Jesús está diciendo, tranquilos, les conviene que me vaya porque vendrá un Consolador que los guiará a toda verdad, que los guiará a mí. La labor del Espíritu Santo es guiarnos a Cristo. Nosotros podemos estar seguros que estamos siendo llenos del Espíritu Santo cuando hay más amor, cuando hay más, nos estamos siendo cautivados por Cristo. Mientras más amamos a ese Cristo que es nuestro Redentor, más podemos decir que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es negar o rechazar su obra de arrepentimiento en nuestros corazones. ¿Y por qué no será perdonado? Porque miren, si alguno de nosotros, si alguien no es creyente acá y está dándole su espalda al Espíritu Santo, al llamado arrepentimiento, es que no hay ningún tipo de perdón al cual pueda aferrarse, porque no recibirá el perdón de Cristo. A esto está hablando aquí. Está diciendo, hey, teman, si ustedes no obedecen el llamado al arrepentimiento del Espíritu Santo, ustedes van a perecer eternamente. Están condenados eternamente. Pero luego viene y dice algo. En el versículo 11, cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Está diciendo, ok, teman, pero recordemos, está haciendo un punto de temor y deleite. Deleítense en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes han obedecido ese llamado a arrepentimiento, Él les llevará a dar la respuesta o la actitud como deben actuar con sus jefes cuando le estén queriendo empujar a vivir una vida de hipocresía, o cualquier persona. Ojo, no significa que no los van a despedir. No significaba que a estas personas no las iban a asesinar. Luego, cuando vemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que muchos fueron asesinados. Aún así, en esa hora de la muerte, tuvieron la actitud de las palabras correctas a causa del Espíritu Santo que estaba fortaleciendo sus corazones en ese momento. El temor y el deleite en el Dios Trino, hermanos, es algo que nos ayuda, que nos permite combatir al temor que podamos tener al hombre. Cuando sabemos que Él es quien nos sustenta, que Cristo dirá nuestro nombre y que el Espíritu Santo nos fortalecerá en esa hora más difícil, podemos luchar contra ese temor natural que tenemos al hombre. Ahora bien, si usted es creyente, alégrese. Alégrese. Porque esto es para cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Si usted no es creyente, tiemble. Porque lo que tiene enfrente suyo es entonces vivir una vida entera temiendo a lo que el hombre les puede hacer. Y sabiendo que van camino a una condenación eterna. Pero es día de salvación. Es día de salvación. Y si somos creyentes y estamos viviendo una época de hipocresía en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, arrepintámonos y vayamos a Él y pidamos que nos ayude a vivir una vida que le glorifique.
Y si usted considera que no es creyente, que nunca ha dado su vida a Jesús, hágalo hoy. Entienda que necesita ese Cristo. Entienda que es la única esperanza a la cual puede sujetarse en esta vida y en la siguiente. Porque esos soldados alemanes fueron condenados. Y ellos gritaban, me lo ordenó mi jefe. Y nosotros, aunque algún día gritemos y ordenemos o digamos, me lo ordenó alguien, o lo hice porque le tenía miedo a él o a ella, cuando no hubo un arrepentimiento y una vida consagrada al Señor, igual seremos condenados como culpables. Oremos. Señor Dios, a causa del pecado, nosotros tenemos temor a lo que nos puedan hacer las personas. Y sí, las personas pueden hacernos mucho daño. Nos pueden matar o nos pueden hacer sufrir en esta tierra. Y nos pueden hacer olvidar que el Dios Trino está por aquellos que ha amado desde la eternidad. Señor, no permitas que vivamos en temor a aquellos que quieren que vivamos una vida que te desagrada. Ayúdanos a vivir para ti y por ti. Y que si hoy alguien está entendiendo que necesita a Cristo, que necesita tomarse y deleitarse en la mano de este Dios Trino, que lo haga, Señor, que obedezcan el llamado del Espíritu Santo y que corran a Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.